Bien, vamos a retomar Desobediencia Civil y Una vida sin principios de Henry David Thoreau. Primero que nada, bueno, para retomar a donde lo habíamos dejado en la ocasión anterior, simplemente quiero recordar más o menos cuál es, vamos a ver cómo decirlo, voy a decirlo así, cuál es el tirón explicativo, digamos, que estamos tratando de seguir en este momento, cuál es el hilo discursivo o el hilo del curso, el hilo conductor del curso en este momento. Recordamos que acabamos de terminar a ver con Rancière estas situaciones a donde las formas de hacer que se basan en principios, en criterios, en fundamentos, en conceptos, en teorías, como lo quieran ver, este, que terminan volviéndose demasiado rígidas para explicar lo dinámico que es el actuar de los seres humanos, ¿verdad? Como Rancière nos permitió ver cómo eso causa ciertos problemas, cómo eso genera ciertos resquebrajamientos, por decirlo así, ya sea en la posibilidad de articular la operatividad social, o bien también genera de alguna manera resquebrajamientos en los conceptos, ¿verdad? Lo habíamos visto con estos dos procesos que explicábamos con Rancière, etcétera, etcétera. Con Thoreau lo que nos interesa es ver también de alguna manera ese tipo de temas, ¿verdad? Por un lado tenemos una operatividad que deviene de alguna manera rígida, vamos a ver qué significa eso, o vamos a retomar para la explicación a propósito de qué significa eso en el pensamiento de Thoreau, y cómo eso al menos cómo lo intenta resolver o cómo propone resolverlo este autor. ¿Verdad? Ok. Habíamos visto lo de la institución como una respuesta ya programada de previo, que en alguna medida tenía, decíamos, tanto una ventaja como una desventaja, o mejor dicho, tenía ámbitos de ventaja y ámbitos de desventaja, en tanto que nos facilita la convivencia toda vez que, bueno, pues nos da respuestas para muchas de preguntas operativas, relacionales, de la convivencia, ¿verdad? Pero por otro lado, el problema de las respuestas que ya se han venido dando en el grupo social y que uno asume y a las que uno se adecua, el problema es que terminan pensando por uno. Y eso pues también conlleva al hecho de que uno termina no pensando. Uno termina no pensando cómo es que se decide actuar, cómo es que uno se decide integrar en esa operatividad social, ¿verdad? En Thoreau estamos, tenemos mucha claridad a propósito de que a Thoreau lo que le interesa es una propuesta individual, o sea, de potenciación individual. Eso yo creo que es algo de lo que uno cuando pasa por la propuesta thoreana, uno eso lo va reconstruyendo, ¿verdad? Hay un pasaje interesantísimo de un texto que no estamos leyendo en el curso que se llama Walden, de Henry David Thoreau, tal vez su obra más conocida, la más famosa. No sé si ustedes habrán visto La Sociedad de los Poetas Muertos. En La Sociedad de los Poetas Muertos, una de las cosas que sucedía es que cuando iniciaban la reunión del club, de la Sociedad de los Poetas Muertos, ellos empezaban leyendo una cita, y esa cita era precisamente de Henry David Thoreau, ¿verdad? Y ahí y él básicamente lo que dice es esto, y esto lo vamos a retomar ahora más adelante. Él dice, cuando él hace el experimento que yo les contaba en la clase pasada, de que se va a vivir durante 2 años y pico a una cabaña que hizo él mismo solo para ver cómo evaluar qué eran realmente sus
necesidades efectivas, ¿verdad? Sus necesidades en toda la amplitud del término. Thoreau dice, cuando me fui a los bosques, ¿verdad? Me fui con la intención de vivir deliberadamente, ¿verdad? Él dice, de alguna manera, quería sacarle todo el jugo a la vida. De hecho, lo dice con una metáfora muy interesante. Él dice que lo que dice en inglés es literalmente que quería succionarle la médula a la vida. ¿Ya? Eso es como cuando la gente come, no sé, pongámoslo en un ejemplo bien criollo. En nuestro país, cuando la gente come pollo, que al hueso del pollo le queda en medio también le queda la médula, ¿no? Hay gente que lo succiona, ¿verdad? También hay gente que se come la médula de animales más grandes, como por ejemplo la médula de res y cosas por el estilo. Bueno, Thoreau lo que está diciendo es que lo que quiere es sacarle esa médula a la vida, o sea, es aprovechar hasta la última gota de lo que él puede aprovechar de la vida. Y me interesa mucho porque me sirve para lo que vamos a hablar ahora, especialmente hacia el final de la clase, esto de vivir deliberadamente. Vivir deliberadamente es para Thoreau vivir a propósito, vivir con toda la intención, ¿verdad? Como cuando, bueno, me imagino que ustedes habrán tenido hermanos o primas o no sé, o amigos y amigas con las que jugaban en algún momento y pasaba algo en lo que uno notaba que había como una intención ahí de por medio y uno decía, eso lo hizo a propósito, ¿verdad? Eso lo hizo a propósito. ¿Qué quiere decir? Con toda la intención, ¿verdad? O sea, sabía qué era lo que quería hacer y lo hizo, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros decimos eso, especialmente si los estamos acusando con alguna fuente de poder, ¿verdad? Cuando les decimos él o ella hizo eso a propósito, es porque lo hizo con todo el conocimiento de causa de qué era lo que iba a hacer y con qué fin. Bueno, quitémosle la parte negativa, digamos, de que generalmente cuando eso pasaba, cuando éramos niños, era generalmente que pasaba algo negativo. Y nos quedamos con lo mismo en el caso de Thoreau. Thoreau lo que dice es que nosotros deberíamos vivir a propósito, en el sentido de que deberíamos tener más o menos claro cuál es la dirección que queremos tomar y cuál es la dirección que queremos darle a lo que estamos haciendo. Y en ese sentido es poner, digamos, poner en el centro de la ejecución, en el centro de la operatividad al individuo en toda su riqueza, ¿verdad? En algún sentido, en la modernidad se veía, se potenciaba la subjetividad precisamente por las ventajas que trae esa homogenización, por las ventajas que trae tener criterios que nos permitan explicar de manera amplia los diferentes agentes. Y se dejaba de lado al individuo precisamente porque metía de alguna manera muchas distorsiones. Lo individual mete muchas distorsiones. ¿Por qué? Porque por más que nos parezcamos, por más que nos asimilemos, incluso por más que nos imitemos, siempre en lo individual va a surgir algún elemento diferenciador. Thoreau diría que para bien, nosotros podríamos decir que para bien o para mal, en el sentido de que ese elemento diferenciador es importantísimo para lo que Thoreau nos va a presentar acá. Empecemos viendo esto en la contraposición entre institución e individuo, que no sé si ustedes recordarán cuando vimos el contenido de sujeto-individuo, cuando situábamos esos dos, cuando situábamos en el curso esos dos términos, veíamos ciertas relaciones posibles. Individuo-individuo, individuo-sujeto, individuo-grupo, sujeto-grupo. Bueno, aquí vamos a hacer algo que es parecido a grupo-individuo en el sentido de que vamos a ver a partir de Thoreau la contraposición entre la institución, que de alguna manera nos dice grupo, ¿verdad? Porque la institución es ese funcionamiento que como grupo le hemos dado a ciertas funciones sociales, y vamos a situar al individuo al frente del funcionamiento de esa institucionalidad para ver qué nos dice Thoreau y más o menos cómo va la cosa por ahí. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor?
¿Alguien? Profe, buenos días. Antes que nada, Buenos días. bueno, me gusta mucho Turo, me gustó mucho el curso, el último curso que llevé con usted, de hecho, que antes de que era de Turo. Y, y sin embargo, bueno, ahorita repasando la clase pasada, y viendo un poco esto, me, me parecía un toque cuestionable como eh, esta este posicionamiento de como si fueran antípodas, ¿verdad?, de la institución respecto del individuo. Porque incluso, bueno, en el marco del curso, cuando hemos hablado de individuo, al menos yo lo he entendido, ¿verdad? Claro, todas estas manifestaciones propias del carácter de uno, de su personalidad y de su forma de sentir, pero siempre todo ello, ¿verdad? Circunscrito en un horizonte de posibilidades que uno se imagina o se visualiza, que está determinado fundamentalmente por cuestiones contextuales, culturales, históricas, y dentro de ellas, por supuesto, me parece la institucionalidad, ¿verdad? Sí. Eh, es decir, no es como que, a mi juicio, por un lado está la institución y por otro el individuo, sino que hay una relación ahí, incluso como dialéctica, ¿verdad? Ajá. Este, entre ambos. Entonces, eh, digamos, me resulta eso muy interesante en primer lugar y en segundo lugar, este, recordaba, bueno, a propósito de una lectura que estaba haciendo del prefacio al miedo de este libro, El miedo a la libertad, de Eric Fromm, y hablaba un poco cómo desde la Edad Media hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Pasando por la modernidad, Ujú. lo que se ha dado es un proceso de individuación, ¿verdad? Sí. Ujú. Este, bueno, yo no he leído el argumento y su desarrollo, pero lo veía muy ligado a esta frase célebre de Kant, de sapere aude, ¿verdad? De justamente como que ese es el impulso de, Atreverse a saber, atreverse a hacer las cosas, sí. exacto, atreverse a pensar por uno mismo y así, digamos, tener vamos, a partir de esa mayoría de edad, a partir de la cual podemos ejercitar la razón, ¿verdad? Y desprendernos de todas esas formas tradicionales basadas en la creencia, no en la razón, y que no toma en cuenta o que es muy malo digamos, ese esquema para darle valor o darle un lugar a este individuo particularizado que ejercita la razón, ¿verdad? Entonces, este, me parecía un poco como, bueno, y en ese libro señala como que la crisis que vivimos actualmente tiene que ver con el hecho de que hoy en día nos conseguimos como individuos, ¿verdad? Separados y sin embargo, pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? Como que de esta individualidad, como que nos quitaron todas estas respuestas institucionalizadas, y de repente nosotros no somos capaces o nos cuesta mucho darnos una respuesta a nosotros mismos, ejercitar esa mayoría de edad de la razón de la que hablaba Kant. Ujú. Este, entonces, bueno, sigamos como, la verdad perdí el punto, profe, pero más... Bueno, creo que hay una cosa ahí, Giancarlo, que es que usted me parece que le está dando seguimiento a algo que es importante. Esta contraposición institución-individuo, y empiezo con esto, que fue con lo que usted empezó, la contraposición institución-individuo o el confrontamiento entre institución-individuo tiene un sentido, pero no necesariamente esta confrontación significa anulación, en el sentido de que ahí a donde vemos un individuo necesariamente se cancela la institución, y ahí a donde, a donde vemos la institución necesariamente se cancela el individuo. Más bien le recomendaría que cambie la estrategia de lectura, digamos, o mejor dicho,
le cuento cuál es la estrategia de exposición que estoy tratando de situar acá. Igual las demás personas me pueden comentar si de verdad esto está quedando así como yo lo estoy tratando de poner, para que usted vea qué es lo que estoy tratando de decir acá. Ciertamente tiene usted toda la razón, o sea, no podemos pensar a los, especialmente en nuestras sociedades, no podemos pensar a los individuos completamente aislados de todo ámbito y de toda articulación institucional, por supuesto. Bueno, y lo dije en nuestras sociedades, pero eso ya lo dejó clarísimo Aristóteles cuando decía que éramos animales políticos, ¿verdad? Eso está clarísimo en el Critón, por ejemplo, de Platón, cuando es uno de los pocos diálogos platónicos que... Es que Sanchitos no es fan de Platón, digamos. Es uno de los pocos diálogos platónicos, nada más no le cuenten a Luis Falles. El, el, el Critón es uno de los pocos diálogos que realmente me emocionan a mí de Platón. Así de verdad me, de verdad se mete conmigo, digamos, así ya bastante en serio, o yo con él, no sé, como quieran verlo. Hay una parte donde las leyes se personalizan en el diálogo, se convierten en un personaje las leyes, ¿verdad? Y las leyes, recuerden que en el Critón, todo lo que está pasando es cuando está esta discusión entre Critón y Sócrates a propósito de si Sócrates debe tomarse la cicuta o no. Recuerden que a Sócrates se le daban dos opciones. Una era tomar cicuta, ¿no?, y morir por ello, ¿verdad? O bien irse de la ciudad. Y las leyes, lo que le decían a Sócrates es, vea, usted tiene que obedecer lo que está pasando acá, usted tiene que asumir un castigo, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque usted nos desafió a nosotras, decían las leyes, ¿verdad? Y usted tiene que reconocer que usted sin nosotras no es. Nosotros hicimos posible que usted fuera. El tipo de relacionabilidad en el que estuvieron sus padres para conseguirlo a usted, nosotros lo propiciamos. El hecho de que usted esté en este momento acá, enfrente de una situación, enfrente de una deliberación, eso lo propiciamos nosotros, ¿verdad? Y hay un poco ahí la tesis muy fuerte del fundamento legal de la interacción del grupo social y por lo tanto de la polis en su totalidad. Pero ahí lo interesante es eso, ¿verdad? Las leyes le decían a Sócrates, usted fuera de nosotras no significa absolutamente nada. Así que a la hora de que usted se viene en contra de nosotras, usted está cometiendo una falta gravísima, ¿verdad? Y va en contra de todo lo que, de todo lo bueno, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. El punto es, ciertamente, los individuos en absoluta ausencia de las instituciones, pues, ¿qué somos? ¿Ya? O sea, no funcionamos, no operamos. El asunto acá es, aquí en lugar de un guión podría venir la palabra versus, que generalmente lo traducen como contra, ¿verdad? Pero más bien pongamos aquí un versus que signifique lo que significa en latín originalmente. Versus es cuando hay algo que se enfrenta a otra cosa, cuando las dos cosas están frente a frente. Por eso es muy fácil ver que en un enfrentamiento, digamos, entre enemigos, la palabra versus funciona muy bien. Y ni qué decir, ¿verdad? Funciona también muy bien en fútbol, ¿no? Y ahí es donde uno más lo escucha. Pero lo que quiero acá, Giancarlo, simplemente para ir terminando este punto, es que yo lo que quiero es que situemos a la institución frente al individuo. Y con Thoreau hagamos una lectura que tiene que ver con lo siguiente. No es en última instancia que las instituciones y los individuos son excluyentes entre sí, sino que más bien lo que Thoreau está planteando nos da para pensar qué sucede cuando la institución, cuando el funcionamiento o la operatividad de la institución niega, le pasa por encima al individuo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? De hecho,
Voy a adelantar uno de los contenidos a propósito de desobediencia civil. Si usted lo ve, el texto de Thoreau plantea esa contraposición institución-individuo en un ámbito donde el individuo está desobedeciendo al gobierno. La pregunta es, ¿en qué momentos es sensato que el individuo no siga las reglas que le pone, en este caso el gobierno, pero Thoreau también extrapola y dice el gobierno o cualquier otra institución, las leyes, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué momento eso es sensato? Y quiero hacer el énfasis, lo hace en un entorno a donde lo que se está planteando es una desobediencia. Un individuo solo puede desobedecer si sigue funcionando dentro del ámbito de operación de aquello a lo que se está enfrentando. ¿Qué quiero decir con esto? Vea que por eso es que le digo, Thoreau no está diciendo que la institución y el individuo son contrarios entre sí, sino que hay momentos en los que hay tensiones entre ellos. Y cuando hay esas tensiones es cuando vale la pena que el individuo se cuestione si puede seguir, digamos, las reglas que la institución de alguna manera pone sobre el tapete, ¿verdad? Ahora voy a decir alguna otra, ahí voy a poner algo más de contenido. ¿En qué momento el Estado deja de ser legítimo? Comenta Hillary. Sí, habría que ver qué significa ilegitimidad. ¿Qué significa legitimidad? ¿Cuáles son los criterios mediante los cuales uno opera dentro de la institución? Si es solamente una cuestión de legitimidad o si hay algún otro tipo de criterio ahí que valga la pena traer a colación, ¿verdad? Y con esto, Hillary, de la legitimidad, ahorita vamos a volver porque eso es un contenido también importante. El mismo Thoreau lo menciona, para el mismo Thoreau es importante, porque da que pensar con algún tipo con algún nivel de sutileza, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. Y Giancarlo, nada más como para comentar el resto del planteamiento que dijiste, sí, o sea, nos da como para ir acompañando con esto el resto del curso, digamos, porque esa contraposición, esa relacionabilidad, bueno, todo esto que mencionabas vos, de alguna manera lo vamos a ir viendo desplegado. Espero que podamos seguir discutiendo a propósito de esto. Aarón, levantaste la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Es que si Thoreau se interpreta ahora como un autor anárquico, porque sí vi un fragmento muy poderoso de estado mínimo o incluso estado nulo Ese. en el escrito. Vea la lámina que acabo de poner, la lámina que seguía. Bueno, perdón. Sí, exactamente. Sí. Porque eso es muy anárquico. Sí, de hecho, vamos a ver. Thoreau nunca, ustedes no van a encontrar en los textos de Thoreau ninguna referencia tan siquiera al anarquismo y mucho menos una identificación de Thoreau de sí mismo como alguien que piense en una propuesta anárquica o tal vez un poco más, dependiendo la propuesta, digamos, más autárquica o lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, Thoreau está reconocido dentro de la historia del anarquismo como un autor, hay varios anarquismos que se lo pelean, ¿verdad? Especialmente el anarcoprimitivismo y el anarcosindicalismo, ¿verdad? Esos dos, generalmente ustedes pueden encontrar cosas muy similares o incluso referencias a Thoreau. Otro anarco, ¿cómo es? Sí, del anarcosindicalismo, por ejemplo, también el anarcosindicalismo se nutre mucho de Chomsky, por ejemplo. Anarquismos hay muchísimos, ¿verdad? Anarquismos hay muchísimos que reclaman a Thoreau. Ahora, habría que ver qué significa eso, porque precisamente, Aarón, vea el final de la lámina,
vea al final de la lámina que dice, cuando los hombres, ahí le puse un sic porque la palabra hombres, que en inglés aparece tal cual, ¿verdad? Está en el original y bueno, eso podría cambiarse, pero bueno. Cuando los seres humanos estén preparados para él, para ese gobierno mínimo, ¿verdad? Ese será el tipo de gobierno que tendrán. Ahora, el punto es, más adelante en el texto, Aaron Thoreau también dice, no quiero que eliminemos el gobierno, pero sí quiero un mejor gobierno de inmediato. Entonces ahí, en esa otra parte, Thoreau sí atempera mucho esta primera expresión que es como muy rotunda, es como muy pesada, ¿verdad? Cuando uno lee esto, acepto de todo corazón la máxima, el mejor gobierno es el que gobierna menos, y esto en última instancia llega a ser que el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto, y uno dice, bueno, sí, aquí se levantó, actualicemos esto, ¿verdad? Se levantó toda el ala, más bien, ¿cómo es que se dice? Toda la fracción del Partido Liberal Progresista Plus, ¿verdad? Y le dio una ovación de pie a Thoreau, digamos. Pienso en fenómenos, por ejemplo, en Argentina ahorita, que están en estos procesos de elecciones y todo esto. No sé si ustedes conocen a propósito de lo que está pasando en Argentina, pero hay un libertario así de derechas que se llama Javier Milei, que también estaría contentísimo con esta frase tal cual está aquí, ¿verdad? Después habría que ver si con los matices que uno le puede meter en Thoreau, él estaría contento. Pero sí, de buenas a primeras uno ve esto y esto parece como la frase más libertaria que también los libertarios, tanto de derechas como de izquierdas, también se reclaman a Thoreau, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, es muy interesante que Thoreau dice esto, y me parece, y les podría recomendar, digamos, para la lectura del texto, que ahí a donde dice gobierno, ¿ya? Pongan cualquier otra institución, o institución en general, ¿verdad? Cualquier tipo de institución, el gobierno sería un buen ejemplo dentro de la propuesta thoreana de lo que hacen las instituciones cuando le pasan por encima a los individuos. En ese sentido, es que se rescata a Thoreau como un pensador anarquista. Habría que ver hasta qué punto. Si, por ejemplo, si yo diera un curso sobre anarquismo, yo metería a Thoreau, definitivamente, dentro de la discusión. Y habría que ver algunas cuantas salvedades. No sé, Aaron, si con esto le respondo. Sí, ya me quedó un poco más claro, es que sí había visto eso y me agarró la curiosidad si era uno de los padres fundadores del pensamiento anárquico o algo así. Sí, no, vamos a ver, los No, fundadores. sí, fundadores no, pero en los que se basaron ya los anarquistas como tal para luego hacer sus fundamentaciones. Sí, recordad que Thoreau está produciendo esto más o menos a mitad del siglo XIX, ¿verdad? Thoreau conoce lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Thoreau sabe que en Europa están las propuestas de Marx, ¿verdad? Es del siglo XIX, mitad del siglo XIX. Está Proudhon, están los anarquistas más originales, digamos, están en Europa y se sabe que Thoreau sabe qué es lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Entonces es como una discusión. Vamos a ver, pasa mucho que cuando uno está haciendo este tipo de revisiones de qué está pasando, qué es lo que está pasando en el mundo cuando alguien está proponiendo algo, por ejemplo, qué está pasando en el mundo cuando Thoreau está proponiendo lo que está proponiendo. Uno puede ver que es que esta preocupación a propósito de qué es lo que está haciendo el Estado y cómo está respondiendo a las necesidades individuales o a las necesidades de los sujetos, como queramos verlo, eso es en la época una pregunta muy importante, una pregunta bastante fuerte.
que está no solo en Estados, que está, pues, está situada no solo en Estados Unidos, sino también en los países europeos. Bueno, ahorita voy a contestar a lo que está en el chat, nada más voy a desarrollar esto que venía aquí anteriormente. Como les decía, vean, aquí, a donde aparece gobierno, cambien la palabra gobierno por cualquier institución. El gobierno, y así como el gobierno, cualquier institución, en última instancia, para Thoreau es un medio para algo, ¿verdad? Las instituciones y el funcionamiento o la operatividad institucional no son fines en sí mismos, ¿verdad? Sino que lo que hacen es de alguna manera encarrilar esfuerzos, ¿verdad? Esta es de alguna manera la forma en que podemos entender en Thoreau que se reconoce lo que les decía anteriormente de que las instituciones en última instancia facilitan la vida, facilitan la operación, ¿verdad? Y en ese sentido son medios para fines que son interesantes, que habría que ver desde dónde es que se definen y hacia dónde es que se definen, ¿verdad? Por eso es que hay que ser críticos o hay que asumir críticamente, mejor dicho, todo lo que sea el contenido del gobierno y de las instituciones. Ahora, ¿a qué llamamos desobediencia civil? Bueno, la desobediencia civil es una forma de hacer posible en un entorno social, que tiene ciertas características, ¿verdad? La desobediencia civil es el no acatar, el no seguir ciertas normas establecidas en un entorno institucionalmente generado, ¿verdad? En este caso, el mejor ejemplo es no obedecer a las leyes de un gobierno. Por las razones que sean, en este caso, Thoreau está argumentando en función de dos grandes ejes y de dos importantísimos ejes. Por un lado, el problema de la guerra contra México y por otro lado, el problema de la esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? Thoreau está también en un momento donde hay mucha presión para el gobierno de Estados Unidos está sufriendo mucha presión precisamente por los movimientos antiesclavistas, por los movimientos abolicionistas que están tratando de hacer que la esclavitud como institución sea abolida, que sea eliminada, ¿verdad? Precisamente por lo que produce en la convivencia, por lo que produce en el entramado de las relaciones. Entonces, la desobediencia civil la vamos a definir precisamente como eso, como una forma de actuar ante ante otras determinadas formas de ser también, que son las reglas sociales, que son ciertas convenciones sociales que determinan de alguna manera el actuar en esa convivencia. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? Bien, les decía que la desobediencia civil lo que hace es que sitúa también a las instituciones como medios para algo. La desobediencia civil en sí misma también es un medio para algo. Aarón, ¿ibas a preguntar algo? No, es Okay. que tipo clic, misclick. Ok, perfecto. ¿Para qué existe la desobediencia civil? Bueno, la desobediencia civil es una manera es una forma de manifestación del descontento, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacer desobediencia civil, desde protestas hasta la objeción de conciencia, de alguna manera es desobediencia civil.
ya no lo es en el sentido de que la objeción de conciencia está reconocida dentro del marco normativo. La desobediencia civil, o mejor dicho, la objeción de conciencia se podía utilizar como una explicación que fundamentaba una acción específica de quebrantamiento de una norma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí siempre me llama mucho la atención. Es un recuerdo bonito. En alguna marcha íbamos manifestándonos, íbamos hacia la Asamblea Legislativa. Y recuerdo que obviamente la marcha pues, iba ahí de la Fuente de la Hispanidad para abajo, íbamos caminando, ¿verdad? Y de pronto por cierto, un colega de la Escuela de Filosofía, el profesor Roberto Herrera, tomó un megáfono para hacer una petición, ¿verdad? A quienes íbamos en la marcha. Y decía, a los manifestantes que van por la acera, íbamos a ir por la Kentucky de los Dioses, ¿verdad? Y él, a nosotros nos hizo mucha gracia porque él tomó el megáfono para decir, a los manifestantes que van por la acera, les pedimos con todo respeto que por favor se pasen a la calle, ¿verdad? Porque hacer una marcha en una acera es, por curioso que parezca, pero es completamente inútil porque ahí uno no está realmente trastocando absolutamente nada, ¿verdad? El asunto es que la desobediencia es precisamente tiene que ver con quebrantar alguna norma. En algún momento es como para manifestar algo, como para utilizarlo como una forma de manifestación, o bien para abiertamente no seguir una norma específica en relación con una forma de hacer. Por ejemplo, en la época en que Thoreau estaba escribiendo este tipo de cosas, surge la ley de esclavos fugitivos, ¿verdad? La ley de esclavos fugitivos básicamente lo que decía era que cualquier persona tenía la responsabilidad, o sea, la obligación de retornar a cualquier esclavo que se encontrara en fuga, de atraparlo y de hacerlo volver con su, comillas, legítimo dueño, ¿verdad? Y mucha gente se manifestó en contra de ese tipo de ese tipo de leyes, ¿verdad? De hecho, había todo un movimiento que por medio de túneles ayudaban a las personas en esclavitud a huir hacia Canadá, hacia el norte, ¿verdad? Entonces, la desobediencia civil básicamente es entonces una manera de manifestar, ¿verdad? Se reconoce y se delimita precisamente como eso, como una acción que va en contra de una determinada norma, de un cuerpo normativo, de una orden, de una ley, de una forma de hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Hay derecho a desobedecer civilmente. Esta pregunta está, por así decirlo, vive en el filo del punto límite entre lo que sería desobediencia civil y lo que ya no sería desobediencia civil, ¿verdad? Como les decía, la desobediencia civil específicamente se entiende como el no acatamiento de una norma, de una regla, de una forma de hacer. Hay ciertas formas de hacer que originalmente empezaron como actos de desobediencia y que terminaron integrándose a los cuerpos de normas como una posibilidad. El ejemplo más claro de esto es el derecho a huelga. Cuando las huelgas empezaron, o mejor dicho, si nosotros vemos las huelgas del siglo XIX, en Estados Unidos había quienes ante las huelgas, ante las manifestaciones de huelga, así literalmente disparaban sobre los manifestantes, sobre los huelguistas, ¿verdad? Tenían ese derecho, porque estaban trastocando el orden establecido y estaban, digamos, en ese sentido, siendo violentos en contra de las personas que se veían afectadas por la huelga.
El derecho a huelga después fue reconocido, digamos, dentro del cuerpo legal y entonces cumpliendo ciertos requisitos, los trabajadores, las trabajadoras tienen el derecho de irse a la huelga. Entonces, ¿una huelga es desobediencia civil? No, ya no lo es. Ya no lo es porque está normada su posibilidad, ¿verdad? O sea, es un acto que está reconocido por el cuerpo de leyes siempre y cuando esté dentro de cierto parámetro. La desobediencia civil es un acto que precisamente va en contra del mandato de la ley. Entonces, ¿hay derecho a desobedecer civilmente? Sabemos que hay derecho a la protesta social, sabemos que hay derecho a un montón de cosas, digamos que antes no había derecho, pero propiamente hablando, a la desobediencia no hay derecho. ¿Por qué? Porque si a mí me dan derecho de desobedecer, digamos que pierde gracia, por decirlo de alguna manera. O sea, si ya me están dando derecho, si ya me están dando permiso, ¿verdad? Entonces ya yo realmente no estoy desobedeciendo. Valentina. Yo tenía una consulta y era si el hecho de que la desobediencia civil aceptaba o promulgaba el hecho de también ir en contra de los derechos justamente de los protestantes en este caso. Porque digamos, por ejemplo, las huelgas, antes, digamos, de que llegaran a ser admitidas por el gobierno, muchas veces hacían cosas que iban completamente en contra de los derechos humanos fundamentales, como por ejemplo no dejar pasar ambulancias o incluso llegar a matar a la misma gente que estaba ahí en medio, tal vez incluso llegar a lesionar, por ejemplo, a policías, a otros manifestantes. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto la desobediencia civil tiene esa clase de alcances? Sí, ahí habría que ver cuáles son los alcances a los que se llega, digamos, en un tipo de acción o de manifestación determinado, ¿verdad? Ciertamente la desobediencia civil quebranta alguna norma, si no, no sería desobediencia, ¿verdad? Pero no todo quebrantamiento de las normas sociales son en sí misma desobediencia civil. Vamos a ver, dentro de las manifestaciones, por ejemplo, no es lo mismo marchar para manifestarse que no dejar pasar ambulancias. Ya son dos actos distintos. Obviamente uno puede implicar el otro, pero no necesariamente son exactamente lo mismo. Entonces ahí lo que habría que hacer es la distinción. Si el acto de desobediencia es no dejamos pasar ninguna ambulancia, pues ahí hay que analizarlo en función de esa peculiaridad, digamos, de ese peculiar hacer, de esa peculiar forma de proceder. Pero si el acto es, bueno, vamos a irnos a la calle a manifestarnos, estamos hablando de dos cosas distintas. No sé si lo ve, ¿verdad? O sea, obviamente una implica la otra y una está relacionada con la otra, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces habría que ver qué es lo que está planteando el acto mismo de desobediencia. Sí, es que digamos, tal vez es como a un nivel más general, ¿no? Pues yo di un caso simplemente como para intentar darme a entender, pero por ejemplo, la desobediencia civil, me gustaría saber cómo, ok, tal vez la pregunta está un poco mal planteada, pero ¿qué pensaría sobre el hecho de que se transgreden derechos de las mismas personas que están aplicando desobediencia civil? Porque supuestamente si estamos en contra de una norma, una ley, a nivel social, porque justamente nos perjudica, como era el hecho de la esclavitud en su momento, entonces, digamos, era saber cómo, hasta qué punto, por ejemplo, la desobediencia civil hubiera permitido que los esclavos, por ejemplo, mataran a cualquier persona indiscriminadamente si fuera blanca, por dar un ejemplo X. Sí, sí, ahí usted lo dijo bien, matar indiscriminadamente. La desobediencia civil tiene un sentido, en la lámina anterior decíamos que cómo la podemos delimitar y reconocer. Bueno, es una acción que se lleva a cabo en función de promover un cambio en una forma de hacer. Ahora, ciertamente romper algunas reglas, romper alguna norma, pero vamos a ver, desde el punto de vista de la manifestación política, y eso ha sido evidente en el país, es poco táctico
para los manifestantes que los actos de desobediencia sean especialmente lesivos de los derechos de otras personas. Por ejemplo, obviamente cuando se llena una calle, pues ahí se está interrumpiendo la capacidad de las personas de trasladarse por esa calle específica. Pero no necesariamente tiene por qué ser en función de cancelar los derechos de otros, sino más bien como una forma de manifestación. Cuando usted me dice que, por ejemplo, si podría reconocerse como desobediencia civil el hecho de ir a que se maten, a que las personas en esclavitud maten indiscriminadamente personas blancas, eso evidentemente a nivel político, en el ámbito político, no será sostenible en el tiempo y más bien será a la larga será negativo para el mismo movimiento. Entonces, habría que analizar específicamente cada una de las acciones llevadas a cabo, ¿verdad? Como para ver cómo la ubicamos es como un mapa, digamos, de posibilidad. No sé, Valentina, si con eso. Gracias. Pura vida. Giancarlo. O sea, esta pregunta de si hay derecho a la desobediencia civil, ¿verdad? La he tenido ahí como presente porque, o sea, digo esto como un gesto de honestidad intelectual, me choca, ¿verdad? Que así sea. Y lo pensaba a un nivel teórico, digamos, o de fundamento, ¿verdad? Pensaba lo siguiente, que, que sin embargo, digamos, a pesar de que en la escala formal del derecho, reconocer la posibilidad de que en ciertas circunstancias se desconozca totalmente este derecho, así sin más, es totalmente contrario a la forma de funcionamiento mismo del derecho, ¿verdad? Sin embargo, pensaba que rechazar el derecho a la desobediencia civil atentaría contra el fundamento mismo del derecho propio de una sociedad en la que el individuo se establezca como punto de partida, es decir, de aquellos sistemas normativos en los que uno de los principios del derecho sea justamente que el derecho se encuentra al servicio de los individuos y no los individuos al servicio del derecho. Y pensaba, digamos, a propósito de esto, en Kelsen, ¿verdad? Ajá. Que, bueno, Kelsen es un teórico del derecho que viene, es un positivista, y dice que el derecho es lo que hacemos las personas, no es algo que viene de Dios o así, como el derecho natural. Y viene y dice que el derecho se estructura en una pirámide, ¿verdad? Entonces la pirámide de Kelsen, en donde arriba está la Constitución, los convenios internacionales y pactos y demás, y después leyes. Pero resulta que él, al plantear esto, ve cómo, digamos, este sistema normativo así establecido, incluso con esta estructura, no tendría mucha distinción respecto a otros órdenes normativos que incluso podemos imaginar individualmente, ¿verdad? Entonces se pregunta, ¿qué legitima o qué da lugar a que que este cuerpo normativo estructurado de esta forma sea la que tengan que acatar las personas en una sociedad? Y él habla de una cosa que se llama norma fundante, ¿verdad? Que no está escrita, no es algo que uno pueda encontrar positivizado, que es lo que, sin embargo, legitima eso que sí está escrito, es decir, la constitución política, ¿verdad? Y al menos a como yo lo he podido entender, eso es un asunto como ahí, como discutido, ¿verdad? Esta norma fundante, que es hipotética además, y él lo dice explícitamente, es el acuerdo de todas las personas a que esa sea la norma que lo rija, ¿verdad? Sí. Entonces, veía que sin este elemento, ¿verdad? Sin este elemento no podría entenderse la legitimidad de la aplicación de normas coactivas que no reconozcan su fundación inicial, que es justamente esa voluntad a que sean
que sean establecidas. Y ese acuerdo, además, es un acuerdo colectivo, ¿verdad? Quizás ese acuerdo no exista en un momento en el que uno individualmente desobedezca o particularmente grupalmente desobedezca a algunas normas, porque no es un acuerdo totalmente colectivo, pero bueno, en todo caso, eso son puras normas hipotéticas, ¿verdad? Son de orden, creo, teórico. Pero sí me parece que no desconocer ni siquiera ninguna esfera que uno pueda dice. Es decir, Disentir. sentir, ajá, exacto, respecto de estas normas, sería difícil de sostener, a menos en ese nivel como teórico o Claro, fundamental. claro. Ahora, hay ámbitos de ámbitos y hay desobediencias de desobediencias. Vamos a ver. Si ustedes lo ven, acá Thoreau está situándose enfrente de al menos dos entornos en los que uno, no sé, posicionarse tal como lo está haciendo Thoreau, de alguna manera es relativamente fácil. O al menos lo digo hablando desde mi perspectiva, que es, por ejemplo, negarse a apoyar a un gobierno que está haciendo la guerra y negarse a apoyar a un gobierno que está esclavizando gente. Ya uno diría así, o sea, eso tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, también se dan ciertos otros problemas. Por ejemplo, en Francia, en algún momento, cuando pasaron la ley del matrimonio igualitario, digamos, algo similar a lo que nosotros aquí consideramos ley del matrimonio igualitario, hubo manifestaciones en contra de esa ley por parte de sectores conservadores franceses y ellos lo que hicieron fue una estrategia de desobediencia civil también. Por algo en lo que, digamos, en ese caso yo no me estaría identificando, ¿verdad? Entonces, la desobediencia civil, vea que lo que hace es que sitúa a los individuos frente a un marco normativo, ¿verdad? Y el marco normativo, el asunto es que, bueno, habría que ver qué es lo que contiene en cada uno de los casos específicos, ¿verdad? Y habría que ver específicamente también el contenido de la desobediencia, el gesto de la desobediencia. Thoreau, por ejemplo, fue a la cárcel una noche por no pagar impuestos, porque él dijo que él no quería apoyar al gobierno en un momento determinado. Y fue a la cárcel y pasó una noche en la cárcel y él hace toda una reflexión a propósito de su noche en la cárcel, ¿verdad? El asunto es que en algunos otros, en algunos lugares, el castigo en contra de la desobediencia puede ser muchísimo más drástico que eso, ¿verdad? Dependiendo también el tipo de poder y cómo se establecen las relaciones de poder en el entorno específico normativo contra el cual se esté manifestando. Algunas son variables muy de bulto, algunas son variables más bien más sutiles, ¿verdad? Entonces, habría que ver cómo operan en cada escenario. Habría que ver cómo operan en cada escenario. Bien, ¿qué les parece si vamos a hacer una pausa? Creo que es importante, creo que es importante aclarar, digamos, los ámbitos en los que funcionan los criterios que están interviniendo acá y cuáles son los criterios y cómo funcionan, ¿verdad? Obviamente. Porque Valentina trajo a colación un problema importantísimo, ¿verdad? Y es que la desobediencia lo que trae es de alguna manera un quebrantamiento de normas de convivencia, ¿verdad? Y esto efectivamente tiene efectos, tiene efectos sobre terceros, ¿verdad? Sobre otras personas, efectivamente. Sí, habría que ver hasta dónde dan los límites de esto. No sé, Valentina, si conoces el caso de John Brown, que es un personaje sobre el cual el mismo Thoreau también escribe. John Brown fue un estadounidense que también ante las tensiones que hubo entre los estados del norte y del sur, que al final de cuentas devino en la guerra civil estadounidense,
Él tomó partido por los abolicionistas y viendo que realmente las discusiones no estaban llevando a nada, él incluso se alzó en armas en contra de los abolicionistas y liberó a fuego de bala, ¿verdad? A fuego de pistola más bien, perdón, liberó esclavos y trató de que los mismos esclavos se levantaran y que abolieran por medio por medios violentos la esclavitud, ¿verdad? Eso es un extremo, digamos. Thoreau, que estaba de acuerdo con él, tal como se manifiesta en los escritos de Thoreau, Thoreau nunca tomó un arma, digamos, y no era su talante el de ir en contra de, incluso al punto de, llegar al punto de tomar una vida, por ejemplo. Entonces, habría que ver en los ámbitos de acción de las personas cómo es que se manifiesta en efecto la desobediencia. Es que me quedé con eso, Valentina. Mientras estábamos en la pausa, me quedé con eso en la cabeza y me parece que da mucho, da para pensar mucho, mucho. Sí, la verdad es que sí, pero gracias. A usted, a usted. ¿Es legítima una condena por desobedecer o es legítima una condena por no desobedecer? Y la respuesta es que una condena por desobedecer es legítima. De hecho, vean que una de las cosas que tiene la desobediencia civil es que lo que le decía ahora a Giancarlo a propósito de la contraposición institución-individuo, es que la desobediencia civil no escinde a los individuos de la relación con las instituciones. No, o sea, obviamente resquebraja normas, pero mantiene la relación. ¿Por qué? Porque es desobediencia, ¿ya? Y en ese sentido, uno solo puede ser desobediente ante aquello de lo cual reconoce poder sobre uno. ¿Ya? Siempre pongo este ejemplo, y Giancarlo, que llevó el curso de Thoreau conmigo, no me va a dejar mentir. Siempre pongo este ejemplo. Como cuando, digamos, si uno en algún momento le llama la atención a algún niño, digamos, en la calle, y que el niño se vuelve y le diga a uno, ¿y usted por qué me dice nada? Usted no es mi papá, usted no es mi mamá. Usted a mí no me manda, ¿verdad? Y en ese sentido es muy curioso, ¿verdad? O sea, el niño lo que me está diciendo es, yo solo tengo que obedecer a mis padres o a aquellos a quienes reconozco autoridad para que me mande, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la desobediencia solamente solamente tiene sentido en un ámbito a donde hay un reconocimiento institucional del poder de mando de esa institución a la cual estoy desobedeciendo. Esa es una diferencia crucial entre, por ejemplo, la desobediencia civil y la revolución política, ¿verdad? Obviamente, la revolución ya es llegar a un punto a donde la institución, ahí sí es cierto que ya se desmantela. Ya no hay un reconocimiento del funcionamiento institucional, al punto de que generalmente cuando hay una revolución lo que se hace es que se quebrantan todas las líneas de orden, de mando, de normas, para instaurar unas nuevas, aun cuando las instituciones puedan seguir siendo las mismas o unas muy similares. La desobediencia lo que hace es que ponen en entredicho cierta parte de la funcionalidad social para, a partir de eso, pues, tratar de generar un cambio en los otros ámbitos, digamos, que están de alguna manera funcionando adecuadamente. Por ejemplo, Thoreau en el texto, a propósito de la participación de Aarón ahora, y veo por ahí también una de Víctor, creo. ¿Sí? A propósito del anarquismo de Thoreau, él dice, vean, yo no tengo ningún problema con el Estado que hace carreteras, dice, en algún momento algo así dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cumpliendo con lo que tienen que hacer. Pero con el Estado que hace la guerra, ese no lo soporto, dice Thoreau, y a ese no lo obedezco. Ahora, habría que ver cuáles son los criterios, digamos, que establecen la desobediencia civil.
Para Thoreau llega un momento en que hay una necesidad de desobedecer. Y el punto clave de detonación de la desobediencia son los actos de injusticia. Es muy curioso. Y por eso es que en algún momento, cuando hablábamos de la legitimidad de las acciones dentro de un entorno social, dentro de un entorno normativo, el problema de la legitimidad es que se puede legítimamente estar operando de una manera con la cual uno no se sienta representado, ¿verdad? De hecho, uno por ahí lo ve mucho en redes sociales, este tipo de rótulos que dicen la esclavitud era legítima, ¿verdad? La prohibición del voto a las mujeres era legítima. La prohibición del matrimonio entre personas homosexuales era legítima, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ley lo hacía posible. La ley la ley legitima aquello que hace posible en el entorno de convivencia de los seres humanos. Pero no porque esté en la ley quiere decir que sea algo a lo que le reconozcamos justicia o que reconozcamos que sea algo más o menos adecuado, ¿verdad? O sea, puede haber leyes sumamente injustas, ¿verdad? Sumamente injustas. En estos días, yo creo que ya se los había mencionado, hay unos documentales de Deutsche Welle sobre el Ku Klux Klan que les recomiendo ver. Isa, tiene la mano levantada. Buenos días a todos. En cuanto a eso, profesor, tiene usted razón porque, digamos, la ley viene a normalizar, lo puse de hecho en el chat, ¿verdad? La ley lo que viene es a normalizar, digamos, funda derechos y deberes. Y la desobediencia civil, a mi modo de ver, prioriza a la persona y el sentido, digamos, de humanidad. En tanto que la ley, digamos, homogeneiza la sociedad hacia los ciudadanos y la desobediencia civil viene por decirlo de alguna manera, viene a fracturar, ¿verdad? Esa igualdad. Entonces, a mi modo de ver, Thoreau, profesor, presenta como un vacío, digamos, en su reflexión en cuanto a justicia, porque digamos, desde la desobediencia civil, ya que digamos, en la consideración procedimental de la justicia, se olvidó del carácter legislativo que tiene la sociedad, digamos, como necesario precisamente para promover esa justicia. Y no hay justicia sin leyes. Y entonces, estas llevan implícitas obligatoriamente lo que sería la justicia. Y entonces, digamos, veámoslo así, el Poder Legislativo también, digamos, encumbra la justicia como el criterio universal de esa labor. Entonces, si la ley considera algún tipo de injusticia, se puede observar, digamos, lo podríamos ver como un bien menor, aunque quizá pragmáticamente eso no sea pues del todo cierto, porque cualquier relación con el poder siempre va a implicar, profesor, dominio de unos sobre otros. Entonces, Thoreau, a mi modo particular de ver, Thoreau se olvidó, digamos, adrede lo procedimental de la justicia. Entonces, las leyes para condenar la injusticia digamos que las mismas leyes se encarnan per se. Por ello, digamos, debemos de considerar también que el contexto, digamos, el contexto histórico en que Thoreau vivió y se desarrolló, ¿no? La injusticia que en esa época se desarrollaba no provenía necesariamente de las leyes, ¿ves? Sino que era parte habitual de la incipiente experiencia democrática, digamos, que se estaba constituyendo en esos días. Entonces entiendo tal vez la forma que él percibe esa desobediencia y esa injusticia, ya que en su contexto, pues lo que no eran necesariamente leyes injustas, sino que eran actuaciones, digamos, de esa institucionalidad que se estaba dando, lo que él atacaba como injusto, así lo percibo yo. En cuanto a lo de las huelgas, pues veamos que lo que usted acotaba es verdad, digamos, lo que la compañera Valentina, la inquietud que presenta, pues a veces uno se pregunta eso, ¿verdad? ¿Qué tan legal puede ser y qué tan justo puede ser el que para yo reclamar y lograr, digamos, ganar derechos
a mi favor, tengo que violentar los derechos de otros. Por eso, precisamente, como le digo, las leyes pues siempre vienen a ser algo correctivo, ¿no? No es algo preceptivo a priori, sino que a posteriori. Entonces, por eso precisamente surgió la nueva regulación de huelgas, en donde regulan que no se pueden dejar, digamos, desatendidos al 100% los servicios básicos, ¿no? Hospitales y demás, sino que se establece una normativa, precisamente porque no se pueden fundar derechos, digamos, no se pueden fundar beneficios a costa digamos, de causar despropósitos en los derechos de otros, violentando los derechos de otros, ¿no? Me parece. Se entiende perfectamente. En relación con el contenido de la justicia, Thoreau dice algo, lo dice brutalmente, que es lo siguiente. Él dice, el único lugar en el que una persona justa podría estar, en tanto que lo que estén funcionando sean leyes injustas, en el único lugar que una persona podría estar tranquilo, una persona justa, es en la cárcel. ¿Verdad? Y vea, es contundente, es brutal. Hay quien dirá, es muy romántico, muy idealista, ¿verdad? Pero ahí, incluso cuando uno se mete de lleno a estudiar este tipo de cosas, uno se podría poner... a mí me gusta, por eso es que me gusta mucho el Critón también, porque las leyes en el Critón lo que le dicen a Sócrates es, vean, nosotras somos las que hacemos posibles a los individuos. Nosotras, las leyes, somos quienes hacemos posibles a la justicia, que es un poco lo que usted nos decía ahora en el sentido de la justicia como algo que existe. Vamos a ver, sabemos que la justicia existe en un ámbito meramente humano. Fuera de lo humano no hay justicia. Ya, o sea, qué sé yo, un agujero negro absorbe toda la materia de un planeta o lo que sea, ¿verdad? Ahí no hay justicia ni injusticia, ¿ya? Qué sé yo, en los documentales que uno ve sobre animales y cosas por el estilo, ¿verdad? Uno ve, qué sé yo, que los leones se ensañan con algún animalillo, qué sé yo, con algún animal que está ahí enfermo o viejo o lo que sea, y uno dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Y uno como que se compadece de la víctima en este caso, sí, pero ahí en la naturaleza, digamos, fuera de lo humano, no hay ni justicia ni crueldad, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el punto es que es evidente que para Thoreau la discusión sobre la justicia no se agota en la ley. Porque la ley puede establecer como normal, como justo, algo que Thoreau pues obviamente reconoce como injusto. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud era legal. Y en ese sentido, vamos a ver, dentro de un esquema a donde hay una ley que establece, por ejemplo, algo como la posibilidad de esclavizar a una persona, que esta persona sea esclavizada no sería un acto de injusticia. Y entonces Thoreau diría, pero ¿en qué cabeza cabe que eso no sería injusto? Pero Thoreau, obviamente, y aquí lo que está diciendo Aarón es que hay, parece ser, una discusión que nos sitúa por encima de una ley formal, ¿verdad? Pero ahí entramos en una discusión ya de otra índole, no legal, digamos, no legal en el sentido positivo de la norma, sino en el sentido también de dónde es que derivamos nosotros, los seres humanos, de dónde es que generamos la justicia. Y el problema es que si la justicia no surge, digamos, del reconocimiento legal, entonces ¿de dónde surge? ¿Existiría previamente al derecho la justicia o solamente dentro del contrato social? Es una discusión interesantísima, digamos. Por otro lado, si fuera el caso que la justicia solamente se puede reconocer a partir de lo que está definido, de cómo ella se define en un cuerpo de normas, sería imposible entonces detectar un problema en relación con la justicia dentro de ese mismo estado de normas. Sería un punto ciego siempre, ¿verdad? Y no es el caso, ¿verdad? Uno puede
en un estado de cosas, determinar que hay ciertos procedimientos que no satisfacen el criterio, algún criterio de justicia, independientemente de que el criterio de la ley sí se cumpla. No sé si estoy enredando mucho las cosas. Por favor, si tienen alguna pregunta. Quedó más o menos claro, ¿sí? Pero yo quería hacer una pregunta. Yo sé que Brandon tenía la mano levantada, pero a propósito del planteamiento que estaba haciendo Isa, y respecto a lo que usted decía, que para Thoreau el derecho no agota, o lo justo no se agota en las leyes. Y mi pregunta era, bueno, siendo así, ¿será que para Thoreau es necesario para la realización de la justicia el derecho o las instituciones, o la institución del derecho? Es decir, ¿puede existir justicia sin derecho? Parece que en Thoreau es evidente que sí, con todos los problemas que esto implica, Giancarlo, porque al final de cuentas terminaría siendo una argumentación un poco, vamos, y voy a decirlo así, no es una palabra que me guste usar mucho en este tipo de críticas, pero creo que en este caso es así, pero sería una justificación metafísica de la existencia de la justicia como algo separado de las relaciones humanas. ¿Me explico? Me parece que Thoreau sí ve que existiría una justicia que sobrepasa el derecho. Si no, para Thoreau sería imposible hacerle algún reclamo desde la justicia a una norma injusta. Si es que la justicia solo se puede definir dentro de las normas, sería contradictorio apelar a una justicia que existiera por fuera de la norma. Pero eso complica el escenario de discusión, o sea, porque tenemos entonces que empezar a aclarar un montón de supuestos que empiezan a operar ahí. O tendríamos que empezar a evidenciar los conflictos entre un montón de supuestos que empiezan a operar por ahí. No sé, Giancarlo, si lo ve. Es complicado, muy Claro, complicado. claro. Sí, Ok. más que todo por eso de que no existe lo justo más allá del ámbito de lo humano, ¿verdad? Claro. Brandon. Sí, bueno, pero bueno, dos cositas. Lo primero, con respecto a ese tema, entonces, digamos, si existe la desobediencia civil, no podría existir una justicia civil. Por ejemplo, todas las personas que toman la justicia de sus propias manos. Por ejemplo, en México es muy común que la policía no llegue, que no haga nada y que, por ejemplo, le metan tundas a los rateros o bueno, así digamos que claramente sería una especie de justicia, pero verdad, violenta e injustificada en este caso, desobediente, se podría decir. Sí, lo que pasa es que si eso empieza a ser la forma de hacer, digamos, en una sociedad determinada, eso se convierte en un uso. Y si no me equivoco, de los usos también se deriva derecho. Y ahí tal vez Giancarlo e Isa me pueden hacer la aclaración de si dije una tontería descomunal o si tiene algo de sentido lo que acabo de decir. Llega un momento en el que las formas de hacer también generan de suyo, independientemente de que no estén reconocidos en un corpus legal, terminan generando también derecho. Un poco lo que decía Giancarlo ahora con Kelsen, con el positivismo, de que es derecho lo que se hace, ¿verdad? Lo que se hace además sostenidamente en el tiempo. Pero no sé, Giancarlo, Isa, sí, como muy rápido. Respecto de si el derecho reconoce que de los usos se genere ley. Sí. Sí, en efecto. De hecho, el uso y la costumbre, no sé si lo comentamos en alguna clase, Sí. es una fuente, ¿verdad?, del derecho. Siempre y cuando no vaya en contra, no sea en contra de la ley. Claro, en ese caso lo que estaba diciendo Brandon, ¿verdad? De que las tundas a los delincuentes, digamos. Lo que pasa es que llega un momento en que, sí, efectivamente, si la ley dice, la ley puede ser perfecta, pero las relaciones sociales son lo que son, ¿verdad? Me acuerdo una vez en clases con el profesor Gallardo, él nos decía que la Constitución colombiana, en alguna de sus revisiones, terminó siendo una ley muy completa. Pero el problema es que en el estado de violencia que se vivía en algunas décadas, en las últimas décadas del siglo pasado, digamos, en algunas de las décadas últimas del siglo pasado en Colombia, digamos, 70s, 80s, por ahí,
independientemente de lo que dijera la ley, de la injusticia que campeaba en las relaciones sociales, pues era evidente, ¿verdad? Entonces, ahí habría que también meter eso en la discusión. Entonces, en ese sentido, Brandon, ahí también, y esto está relacionado, Brandon, con lo que estaba diciendo Valentina, en qué momento, y hay muchas prevenciones, digamos, de que la gente no tome la ley en sus manos precisamente por eso, porque termina generándose también de repente una forma de hacer que es lesiva de los derechos y por lo tanto también desde cierto punto de vista de la justicia, ¿verdad? Vean, Sí, sí. esto da para muchísimo más, pero para muchísimo más, ¿verdad? Perdón, ¿quién iba a participar? El plano, me No, imagino. sí, que sí, se me hacía muy interesante eso también, esa proposición en base a lo que decía el compañero Giancarlo. Y bueno, y tenía otra cosita para decir al respecto. Me Adelante. parece que hay bueno, hay un caso en el que este tema también tiene como, bueno, tenía mucha vigencia y es como muy importante. Digamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando estuvo la guerra de Vietnam, muchísimas personas Sí, se negaron a ir a la guerra, digamos, los reclutaron y se negaron. En sí. este caso, digamos, es una desobediencia civil, bueno, basado en lo que dice Toro, que no le, bueno, se nota antiguerra, ¿verdad? Ujú. Entonces, es muy interesante para mí como, bueno, esa era la ley, digamos, esa es la manera legislativa, digamos, de, por ejemplo, el reclutamiento era obligatorio y listo, y si usted no iba, iba a la cárcel. Entonces, es muy interesante para mí como el desobedecer en este caso, también conlleva como consecuencias bastante evidentes. Sí, hay una película, estoy buscando acá, ay, hay una película con Andrew Garfield donde él es un médico, no me acuerdo, ay, ¿cómo es que se llama? Él es un médico del ejemplo, Hacksaw Ridge se llama, ¿ya? Hasta el último hombre, creo que lo traducen en español. Es una película donde él es un médico del ejército y él, por objeción de conciencia, él no dice que él no quiere ir a la guerra, sino que él lo que dice es que él es médico, ¿verdad? Y él lo que ha jurado es a promover la vida de la gente, que él no podría ir simplemente a matar gente. Entonces, a él lo que le hacen es que, y él más bien, él lo que quiere es ir a la guerra, pero él no quiere llevar armas. Él no quiere usar armas, él no quiere matar a nadie. Entonces, él le hacen todo un proceso y de todo, por desobediencia, y a él le reconocen el derecho de no tener que matar a nadie, y bueno, y la película es dramatiquísima, y bueno, y parece ser que está muy bien hecha. A mí me gusta mucho el cine, pero digamos, no tengo tanto criterio como la gente que es especializada en eso. A mí la película me parece una maravilla. Me interesó mucho. Veo que Víctor también. Este, pero el punto es que él ahí lo que hace es decir, bueno, yo no tengo por qué obedecer el hecho de que me manden matar a gente, ¿verdad? Entonces, sí, temas como la objeción de conciencia, por ejemplo, que ha sido, digamos, fue noticia muchas veces en el gobierno pasado, especialmente en la Asamblea Legislativa pasada, a propósito de ciertos contenidos en la Ley de Empleo Público, ¿verdad? Y vean que tiene mucha aplicación a propósito de lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Sí. Sí, eso de negarse a ir a la guerra, por ejemplo, es importantísimo. Dicho sea de paso, Thoreau fue punto de referencia para Gandhi y para Martin Luther King, que me imagino que ustedes lo reconocerán como dos grandísimos personajes en relación con los movimientos sociales que tendían a la desobediencia
Uno por la liberación de la India o por la emancipación de la India, que fue Gandhi, y otro por los derechos civiles en Estados Unidos, que fue Martin Luther King. Y los dos en algún momento reconocen la influencia que tienen de Thoreau en sus planteamientos. Profe, bueno, solo para decir así, bueno, mi película favorita también habla de eso, bueno, también es de la guerra, es Full Metal Jacket, la chaqueta Ajá, metálica sí, de claro. Stanley Kubrick. Sí, sí. Como, Esa es bueno, en al la final de... esa es en la que actúa Vincent D'Onofrio, ¿verdad? Bastante joven. Ajá, Sí. sí, sí, Ah, exacto. sí, sí, sí. Es Yo muy buena no lo ve, película. pero sí, sí, se me paró el pelo, sí. Sí, sí, muy Ajá. buena, muy buena. Vean, por eso a mí me gusta mucho traer a colación ejemplos del cine a los cursos, porque de verdad que ayuda mucho por lo menos saber cómo es que opera la teoría en algún tipo de aplicación. Bien, sigamos. Para Thoreau es importante entender algo que decía Giancarlo ahora, que me gustó mucho escuchar a Giancarlo decir esto de que el derecho está en función de los individuos y no al revés, por lo menos teóricamente. Pero, ¿verdad? En la práctica, pues uno puede hablar de un sinnúmero de ejemplos a donde eso realmente opera de manera inversa. Y eso es lo que reclama Thoreau. En principio, la institución está ahí para funcionar, para mejorar mi vida, para facilitar mi vida, dice él, ¿verdad? Pero tal como operan las instituciones, más bien hacen lo contrario. Se sirven del individuo para funcionar, pero y le pasa por encima, lo aplasta, lo arrolla, lo atropella, lo despedaza, ¿verdad? Thoreau tiene también una metáfora muy interesante y dice, es como cuando en las tormentas de nieve, dice él, bueno, cosa que yo nunca he presenciado, pero él dice, después de un ventolero, ¿verdad? Surge un montículo, ¿verdad? Se acumula un montón de nieve, ¿verdad? Entonces, cuando cesa, él dice siempre, cuando cesa el viento queda un montículo, ¿verdad? Queda ese apuñamiento. Y Thoreau hace esa comparación con las instituciones, pero él lo que dice es, cuando hay mucho revoloteo, dice, cuando cesa la verdad, o sea, lo importante que hay detrás de las relaciones humanas, surge una institución. ¿Ya? La institución, dice Thoreau, el problema es que termina autonomizándose de las necesidades humanas a las cuales tenía que servir en última instancia. Y cuando eso pasa, la institución tiene que ponerse completamente en tela de juicio, tiene que analizarse de la manera más crítica posible y tiene que ponerse a funcionar para los individuos, ¿verdad? En ese sentido, el individuo prima sobre la institución. Esa es la propuesta de Thoreau. Pero no siempre eso es así en la práctica, ¿verdad? Por eso es que el individuo debe ser suficiente, siempre debe ser suficiente. Y la institución lo que tiene que hacer es facilitarle la vida, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente, el ejercicio de vivir tiene que ser deliberado, tiene que tener un propósito, tiene que hacerse a propósito, ¿verdad? En alguna parte, cuando ya Thoreau está empezando la parte propositiva del texto de Una vida sin principios, él ahí habla de que hay que considerar el modo como pasamos las vidas, ¿verdad? Y para él lo más importante es preguntarse cómo se vive, ¿verdad? Para Thoreau, el individuo es más importante, cuando el individuo es menos importante que la institución, cuando el individuo es menos importante que la ley, cuando el individuo es menos importante que el Estado, se termina siempre con problemas, ¿verdad? El problema es que eso hace que los individuos siempre estén en función de una exterioridad, de una otredad, en el mal sentido de la palabra, digamos. El ejemplo que pone Thoreau es sobre el trabajo. Él empieza diciendo, bueno, pensemos la manera en que pasamos nuestras vidas, ¿verdad? Y veamos cómo es que estamos viviendo, ¿verdad?
Y él empieza muy curiosamente haciendo una crítica a la estructuración social que él ve en la sociedad de Massachusetts en su tiempo, donde todo es trabajo, 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 y la gente está viviendo en función del trabajo y no se está preguntando realmente qué es lo que quiere hacer y cómo quiere vivir. Y eso a la larga, dice Thoreau, termina siendo problemático, ¿verdad? Para Thoreau el problema es ese, de que la institución, al final de cuentas, se lleva de uno la vida. Se lleva a uno de la vida, le cuesta a uno la vida. Independientemente de si lo mata literalmente o no, ¿verdad? Hay un matar simbólico detrás de la operatividad institucional que es problemático para Thoreau y que tiene que ser siempre evaluado y con el cual hay que tener mucho cuidado. En última instancia, trabajar el Estado, la ley, cualquier institución debe ser un medio para satisfacer necesidades. Y no más bien un individuo debe ser un medio para satisfacer instituciones, ¿verdad? No sé si tendrán alguna pregunta. No sé si tendrán algún comentario a propósito del texto o de los textos, alguna duda puntual sobre los textos. Si no, podemos ir parando acá. Dígame. Yo tenía una pregunta respecto a estas últimas dos filminas. Sí. Entonces, digamos, ¿qué sería principio? Un principio para... Muy bien. Ay, Giancarlo, no sabe lo adecuado de su pregunta, o más bien viera que considero que es súper adecuada su pregunta. Porque para Thoreau, cuando de hecho uno lee el texto y cuando uno dice una vida sin principios, ¿verdad? A propósito de Aarón y de Víctor, que estaban hablando ahora del anarquismo de Thoreau, ¿no? Una vida sin principios, ¿verdad? Thoreau le pone ese título a un texto donde él lo que está es tratando de evaluar cuáles son los principios que hay que dejar de lado. O sea, un principio acá se puede definir como generalmente se define un principio en filosofía, que es aquello a partir de lo cual surge otra cosa. Los principios en este sentido de las formas de hacer también son eso, ¿verdad? Son aquellas cosas a partir de las cuales surge una actitud, una acción, una decisión, un compromiso de la voluntad, por decirlo de alguna manera. Eso también son los principios en el sentido ético y político, en el sentido moral, ¿verdad? Entonces, ¿qué son principios? Bueno, pues aquello, ahí está arriba, aquello a partir de lo cual otra cosa surge, se lleva a cabo, se entiende, existe, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, desde el punto de vista moral y político, es evidente que no se puede vivir una vida realmente sin principios, ¿ya? Pero entonces sería evaluar cuáles son esos principios que tenemos que quitar de lado. De hecho, Thoreau en algún momento, en sus borradores, al texto Una vida sin principios, lo quería titular Higher Laws, leyes más elevadas, ¿verdad? Que con ese título terminó, o mejor dicho, ese título se lo terminó dando a uno de los capítulos de su texto Walden, del cual hablamos, o así, presentamos muy rápidamente en la clase pasada. Entonces, ¿qué es principio? Es aquello que motiva la acción de las personas, ¿verdad? Y es sumamente importante en lo que estamos hablando. En última instancia, los principios pueden ser el reconocimiento de la autoridad de la institución, o más bien el reconocimiento de la necesidad de quebrantar la norma según la cual la institución opera. No sé, Giancarlo, si con eso le queda más o menos claro. Totalmente, profe. Muchas gracias. No, a usted por su pregunta. Brandon. No, profe, disculpe, se me olvidó bajar la mano. Ok, perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? María Elizabeth. Profe, en el tema de la clase, bueno, vimos puros ejemplos fuera de Costa Rica, básicamente. Sí. Pero aquí, o sea, sí se ha vivido eso, porque, por ejemplo, en el 48, yo conocí a un señor que, digamos, ahí casi no habían carros, ¿verdad? Y dobles, digámoslo así.
y este rol de los Land Rover antiguos. Ajá, ajá. Yo conocí un señor que murió el año pasado, que tenía el Land Rover más antiguo del país y en óptimas condiciones, dijo, pero él lo defendió en el 48 cuando al papá vino la policía a llevarse el Land Rover para llevarlo a la guerra. Claro. Dicen que todos los que se llevaron no los devolvieron, ¿verdad? Ah. Y a él llegaron a la casa a llevárselo y él no estaba con el Land Rover y el papá les dijo, no, ¿y por qué se los van a llevar? No se los vamos a dar. Ah, entonces todos van para la cárcel. Ajá. Y él lo que optó cuando se dio cuenta, apenas llegó a la casa, se fue a las montañas, a la finca, lo más profundo, cortó un montón de árboles, se los tiró encima del carro y lo escondió y él también se quedó escondido. Ajá. Y es un señor súper mayor, bueno, ya ahora falleció el año pasado, pero sí, inclusive él era, digamos, en el país con el Land Rover más antiguo, porque dicen que los de la guerra no los devolvieron y quién sabe qué los hicieron. Ya, sí, claro. Y sí, a mí me contaron esa historia de que si no daban, entregaban, y eso es una pertenencia, ¿verdad? Ujú. Los echaban a la cárcel, inclusive a Sí. él y al papá. Sí, sí, ahí lo que estamos hablando es de una situación excepcional, o sea, y ahí lo que estamos es ante un estado de excepción, porque si no, no se justificaría, digamos, ese tipo de proceder. Y yo, de hecho, yo ni siquiera lo justificaría ahí, digamos. Pero ya en un estado de revolución y de guerra, por eso es que yo les decía, ahí lo que está es quebrantado el pacto tal como se estaba conociendo anteriormente, ¿verdad? Pero ya eso es una situación más allá incluso que la mera desobediencia civil, sino que ya ahí estamos ante una situación que es muy volátil porque es incluso más drástica que simplemente el hecho de desobedecer civilmente. Sí, y digamos, pero sí, dentro del país hay situaciones, nada más que uno no las ve como relevantes así, sino que ve lo más fuerte fuera en el exterior, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, aquí, pues, de los ejemplos que utilizamos también era el de las marchas, que es tal vez una de las maneras más evidentes de ver la desobediencia civil, ¿verdad? Sí, habría otras, digamos. En algún sentido, la objeción de conciencia podría ser un tema que se abre ante esto, aun cuando la objeción de conciencia también está reconocida dentro del marco normativo, ¿verdad? Como una posibilidad. Sí. Gracias, Elizabeth. ¿Alguna otra duda o consulta o participación? Si no, podríamos ir cerrando aquí nuestra sesión. Disculpe, no, que Adelante. el Pico Venado ocupo hablarle una cosa rápida con usted. Ok, perfecto. Pues siendo así, entonces, pues nada más agradecerles por su atención y su paciencia, como siempre, y nos veríamos en la próxima clase.